buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En estos momentos que vamos a comenzar este estudio bíblico, Dios, que tú puedas ser quien abra nuestras mentes y nos des la sabiduría que necesitamos para poder entender el mensaje, que tú utilices de una manera muy especial a Edwin para que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de él, que sean tus palabras y no las del Señor, y que nosotros podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Oh Dios, no solamente nosotros que estamos conectados aquí, sino todas las personas que en algún momento puedan ver esta grabación y puedan, Señor, escuchar tu mensaje, que también puedan ser tocados por ti, Padre Santo. Dirige tu iglesia, Señor, dirige este ministerio, dirige a Edwin, a su familia, para que ellos puedan seguir, Señor, siendo instrumentos tuyos. Y para también, Señor, para que bendigas a Edwin de una manera especial en esta nueva encomienda en su trabajo. Como líder, Padre, que él pueda reflejarte a ti en todo momento, que tú puedas utilizarlo grandemente también allí en su trabajo, Señor. Que cada paciente que él toque, Señor, sean tus manos tocando a cada paciente a través de él también. Bendice a todos los que estamos conectados, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Si hay alguien que es la primera vez que se conecta con nosotros, quiero extenderle una cordial bienvenida. Quiero dejarles saber que son más que bienvenidos y puedan continuar conectándose en medio nuestro. Estamos estudiando el libro Historia de la Redención. Y hoy vamos a estar discutiendo un capítulo sumamente interesante. Es el número 34. Y miren qué título más maravilloso. Leales a Dios en medio de la persecución. Entonces vamos a estar hablando una historia que está en la Biblia. Si no ha leído el libro, puede acompañarnos en la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 5. Y la historia que vamos a estar narrando fue lo que sucedió del versículo 12 al 42. Bueno, pueden seguir con la Biblia o si tienen el libro. Normalmente yo me baso mucho en lo que dice la Biblia y el libro Historia de la Redención. Pero dado que este tema es sumamente interesante y sé que se puede dar para abrir ciertas otras preguntas, me di la tarea de buscar un poquito más de información que creo que tiene que ser prudente para nosotros como pueblo de Dios que podamos entender. Entonces comencemos. Dos semanas atrás estudiamos el día del Pentecostés. Si no lo han visto, regresen al video y miramos todo lo que sucedió en el día del Pentecostés. Y lo más esencial fue que el pueblo de Dios se unió y recibieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. Una vez recibieron al Espíritu Santo, sucedió algo sumamente maravilloso la semana pasada cuando hablamos del sanamiento del paralítico. Quiero comenzar señalando este aspecto porque durante esta semana estuve viendo uno de los videos de una joven
que estaba contando de que tiene a un hijo y le estaba hablando al hijo de las personas ciegas, estaban hablando, y el hijo le preguntó a la mamá que si ellos se toparan con un ciego, que qué debieran hacer. Entonces la mamá trató de decirle, bueno, ayudarlo, asistirle, y trató de explicarle. Pero entonces el niño, cuando hizo la pregunta, ya el niño tenía una respuesta en su mente. Y el niño le dice, no, mami, debiéramos hacer lo que Jesús hubiese hecho. Y ella viene y dice, ¿y qué Jesús hubiese hecho? Y él le dice, verle las manos en los ojos y devolverle la vista. Y déjenme decirle que cuando estuve escuchando esto, me tocó el corazón en el sentido de que este niño a tan temprana edad tiene la fe que debiéramos tener cada uno de nosotros. Entender que el poder de Dios que Dios tuvo aquí en la tierra también ha sido impartido en medio nuestro. La mamá le contestó para teniendo que el nene no se fuera a desilusionar, que el nene no se fuera de esto, le dijo, no, mi niño, que quien puede hacerle ese tipo de milagro es únicamente Jesús. Y aquí es donde yo le escribí, le mandé un mensaje, porque la semana pasada hubo un aspecto sumamente importante que nosotros tenemos que entender, y es que cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús nos dio potestad para echar fuera a los demonios y también para sanar a aquellos que estuvieran enfermos. ¿Y por qué hoy en día el pueblo de Dios se nos hace tan difícil entenderle que pudiéramos sanar? Y la razón que le compartí a la joven, y quiero hacerle una recordatoria a nosotros, es porque el pueblo de Dios ha perdido de vista lo esencial. Y es que tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Esos apóstoles pudieron hacer milagros y sanar, devolver la vista y caminar, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que necesita la iglesia hoy más que nunca, queridos hermanos. Y yo le dije, es cierto que hoy en día por falta del Espíritu Santo no se ven estos milagros, pero si alguien estuviera lleno del mismo poder del Espíritu Santo, puede devolverle la vista a alguien. No hay límites para el poder de Dios. Quienes limitamos el poder de Dios somos quienes, nosotros. Y entonces le dije, busca la cita de lo que estuvimos estudiando. Y entonces hoy vamos a hacer la continuación. Después de que sanaron al paralítico, fueron llevados ante el Senadril y después fueron echados libres. Sucede la historia con la que vamos a comenzar hoy en el capítulo 5 del libro de Hechos. Y dice que la gente comenzaron a ver algo sumamente sorprendente y maravilloso en los discípulos, en los apóstoles. Y dice que la gente comenzaban, dice, ¿por qué las multitudes acudían a Jerusalén para traer a los enfermos, a los que estaban poseídos por espíritu? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén que la gente estaban llevando a toda esa gente enferma? A ver, ¿quién se recuerda? The apostles were healing them. Los apóstoles los estaban sanando. Pero yo no sé ustedes si cuando ustedes leyeron algo sorprendente, había momentos de que habían tanta gente enferma haciendo la fila que ellos llegaron a tener la fe que si pasaba la sombra del discípulos, ellos eran como sanados. Usted está escuchando a la magnitud del poder que salía de estos discípulos, que solo con la sombra pasar y ellos creer en el mensaje que salía de los labios de estos discípulos, ellos eran sanados. Ahora, muchas personas y aún nosotros leemos esto y vemos algo que, como que esto es algo que no puede pasar, como que eso fue algo de aquel entonces. Y ahí más adelante, cuando estemos estudiando, ustedes se van a dar de cuenta cuando yo les comience a hablar sobre la lluvia tardía, que esa misma manifestación del poder de Dios será manifestada en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque recibiremos recibiremos el poder del Espíritu Santo como lo recibieron los discípulos en aquel entonces. Aquella fue la lluvia temprana.
nosotros los recibiremos en la lluvia tardía. Y va a ser todo con un propósito, que ahora no quisiera entrar porque me desviaría, pero yo no quiero que nosotros pensemos que en el pueblo de Dios no hay poder. Dios nos ha dado poder y autoridad. El problema es, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos que podemos tener ese poder? ¿Podemos ser utilizados por Dios de la manera que Él nos pida? Piensen en esto. Vemos que los discípulos comenzaron a hacer milagros. La gente se aglomeraban en Jerusalén. Mucha gente enferma, poseída, y todos eran sanados. De momento, vemos nuevamente a los sacerdotes y a los gobernantes, especialmente a los saduceos, que dice la sierva de Dios y la Biblia, que comenzaron ellos a preocuparse. ¿Cuál era la preocupación que tenían estos líderes espirituales con respecto a los apóstoles? ¿Cuál era la preocupación de ellos? They were getting upset because they were preaching about the resurrection and they didn't believe in the resurrection. Muy bien. David dice que ellos estaban preocupados porque ellos estaban predicando sobre la resurrección y ellos no creían en la resurrección. Ahora, vamos a desglosar esto un poquito porque se está poniendo mejor. Y les voy a decir por qué. Dice, la sierva de Dios primero dice, se dieron cuenta de que si se les permitía a los apóstoles predicar a un Salvador resucitado, que hacía milagros en su nombre, pronto todos iban a rechazar su doctrina de que no hay resurrección y su secta pronto se iba a exterminar. Los fariseos percibían que la tendencia de su predicación pronto abocaría la ceremonia judaica y quitaría todo significado a los sacrificios. Los primeros esfuerzos para suprimir a estos predicadores habían sido vanos, pero ahora estaban decididos a terminar con ese entusiasmo. Pues yo quiero que ustedes entiendan ciertas cosas. Y los que somos líderes tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que te aflige que está haciendo el hermano? Estamos viendo que los apóstoles estaban predicando un evento que ellos fueron testigos. Estaban manifestando el poder de Dios. Y estos líderes lo que le estaban molestando era que fuera a eliminarle el servicio de sacrificio, el negocio que tenían con él, el servicio de sacrificio. Los otros tenían miedo a perder feligreses que no creían en la resurrección. Ahora van a haber gente que van a creer, ya van a dejar de asistir a nuestra iglesia. Y todos los beneficios que se obtenían con tener a esas personas siguiéndolas a ellos iban a perder la autoridad. Entonces ellos estaban más preocupados por perder los beneficios y la autoridad que tenían sobre el pueblo, porque ellos eran los líderes espirituales de aquel entonces. Y mírense en esto, cuando me puse a leer, dice, esta no es la primera vez que el concilio, pues Senadrín requiere que los apóstoles aparezcan ante él para explicar sus acciones. Quiero hacer una pregunta. Cuando yo hablo de concilio o el Senadrín, ¿qué ustedes entienden por eso? ¿Qué es para ustedes el concilio o el Senadrín? ¿Era? Quizá sería como, bueno, los líderes religiosos en nuestro tiempo, no sé, será la junta. Muy bien. A eso quería que llegaran. En aquel entonces eran los líderes religiosos que dictaban los reglamentos de la iglesia y vienen siendo prácticamente lo que nosotros en nuestra iglesia, cada iglesia tendrá un nombre similar o diferente, que es la junta de la iglesia, donde están todos los representantes de cada departamento de la iglesia y ellos son los que dictan hacia dónde la iglesia va moviéndose. Y obviamente deben estar siendo dirigidos por quién, por Dios. Y ellos son a los quienes Dios ha escogido para dejarse dirigir la iglesia. Entonces estamos viendo que estos que son los líderes del pueblo de Dios pidieron a Pedro que padeciera ante la junta, al tercer ladril, cuando sanó al cojo. Después les hablaron y le dijeron que le estaba prohibido
hablar más de Jesús. Y le dieron su paliza y todo y lo trataron de intimidar. Los sacerdotes, los príncipes del templo y los saduceos arrestaron a Pedro y a Juan por predicar la hora de la resurrección. Y era como Sebi dijo, los saduceos no creían en la resurrección. Y le mandaron a aparecer ante el concilio y le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Refiriéndose a sanar al cojo en aquel entonces. Y Pedro contestó que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificáis, y Dios le resucitó de los muertos. Cuando el apóstol Pedro le dijo esto, le presentó ahora al concilio con un dilema. Querían que Pedro y Juan dejaran de predicar, pero dudaban si ser duros o no. Ya no querían provocar la reacción de la gente que habían presenciado sanar al hombre cojo. Al final decidieron soltarle, pero les intimidaron de que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan en aquel entonces, en lo que estudiamos la semana pasada, le contestaron de la siguiente manera: juzgad si es justo delante de Dios obedecer ante vosotros y a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso está en el capítulo 4, versículo 19 al 20. El concilio, sin saber qué más hacer, los amenazó y los soltó. Y la semana pasada nos quedamos entusiasmados porque inmediatamente que fueron libres, lo primero que hizo Pedro y Juan fue que hicieron que seguir predicando. Eso no los detuvo. Y dice la sierva de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron las palabras de Dios con confianza. ¿Por qué no temían? Porque estaban siendo dirigidos por el mismo Dios. Cuando Dios te llama y te dice que vaya, no temas. Y ellos entendían la autoridad suprema de quien los había enviado a ellos. Entonces no importaba qué líder religioso viniera, qué autoridad de gobierno viniera a tratar de pararlo, quien me envió a decir lo que yo estoy haciendo, quien me envió a hacer lo que yo estoy haciendo, fue Dios. Y no importa lo que tú digas o lo que tú me hagas, no hay quien me detenga porque yo le sirvo a Dios. Y ellos tenían eso claro. Y tenían el poder del Espíritu Santo. Y dice, los apóstoles continuaron agresivamente con su ministerio de curación en el pórtico de Salomón y fueron arrestados por el príncipe y los sacerdotes. ¿Qué decidieron hacer los líderes de la iglesia para ponerle fin a los apóstoles? Los pusieron preso esta vez. Lo mandaron para la cárcel y nuevamente convocaron a la junta de la iglesia, al Senadril, para ver cómo iban a esta vez a castigar a los apóstoles, porque tras que lo hemos amenazado, volvieron a predicar y ahora tienen más seguidores. Ahora vienen gente de afuera a Jerusalén para ser sanos. Gente de otros países vienen a escuchar lo que estos hombres están haciendo en el nombre de Jesús. Y ahora hicieron la junta, pero lo dejaron presos a ellos. Y estaban todos los líderes de la iglesia. Y aquí es donde, cuando vengo a escuchar la historia, donde le pido a Dios que mire nuestros corazones y nuestras intenciones. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser líderes. ¿Y qué estamos haciendo con el liderazgo que Dios nos ha dado? ¿Hacia dónde nosotros queremos llevar a la iglesia? ¿Hacia dónde nosotros queremos dirigir al pueblo de Dios? Y el problema es que cuando perdemos de vista la misión, el propósito por el cual hemos sido escogidos, el propósito por el cual hemos sido llamados, y comenzamos a dirigir como yo creo o yo opino que es mejor, la iglesia camina perdida. Es un barco sin rumbo, mis queridos hermanos. Y la iglesia fue llamada por Dios mismo. Está siendo dirigida, navegada por el GPS del cielo para llevarnos a todos a la mansión celestial. Y nosotros como líderes tenemos que ser partícipes de fomentar para que la iglesia marche hacia adelante, no hacia atrás.
Y estos líderes habían perdido el enfoque. Y muchas veces se nos hace fácil criticar a estos líderes, pero muchas veces cuando estamos en situaciones similares, actuamos como actuaron esos líderes de aquel entonces. Entonces no hay una diferencia de aquel entonces al de nuestro tiempo, mis queridos hermanos. Entonces dice que se estaban decidiendo y dice, ¿quién intervino para cambiar la situación de los apóstoles? ¿A quién Dios envió para sacar los apóstoles de la prisión? Actually, Edwin, it doesn't really say that he sent anybody, because it says, but the angel of the Lord. And the angel of the Lord is Jesus himself. Los ángeles de Jehová. Muy bien. Ahora, why do you think he intervenes, Evan? Because they still needed to preach, and they had to know that the Lord was with them. Interesante ese punto. David dice que el Señor mismo fue y los liberó. Y le pregunté a Sebi que por qué ella pensaba que tuvieron que ser liberados por la mano del Señor. Y Sebi dijo, porque ellos tenían que ir a anunciar y hacer lo que Dios les había pedido. Déjenme decirle algo. Cuando Dios te pide a ti hacer algo y Dios tiene una misión para ti, no importa lo que el ser humano quiera hacer, no importa lo que el mismo diablo quiera hacer para impedir que tú lo hagas, si Dios mismo tiene que venir y sacarte de la cárcel y decir, camina y haz lo que te dije, lo va a hacer. No va a haber quien te detenga, mi querido hermano. Y estos apóstoles no fueron una excepción. Yo quiero que ustedes entiendan que dicen, más un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos. Y déjenme decirle que cuando el ángel del Señor entra, habían tantos policías por todas partes. Y Juan fue policía y sabe que los policías no se duermen en su función, se mantienen despiertos. Hermana Lisa, veo su mano. No, I was also going to say that also Jesus himself freed them so that the people around there obviously knew that nobody was going to take them out, so that they could see there's a higher power that they serve. Amen. So, les estaba diciendo que los liberó sin que nadie se diera cuenta para que vieran que hay un poder por encima mayor del de ellos, que está al control, al cuidado y a la protección de estos sus discípulos. Y era por ahí que yo iba diciendo, déjenme decirle, habían tantos policías en la entrada, entre cada celda, de cada camino para entrar hasta donde ellos estaban, porque ellos estaban en los más últimos de la celda. Habían tantos oficiales y ninguno se dio cuenta de por dónde salieron esta gente. Eso fue una cosa, mira, que yo no sé ustedes, no es lo mismo a que si, yo no sé, pero ¿cómo se hubiese sentido esos oficiales cuando tenían que rendirle ese reporte? ¿De dónde salieron esta gente habiendo tantos oficiales que ninguno se dé cuenta de cómo fue que salieron? Esto es increíble, ¿verdad? Pero lo curioso de todo esto que yo quiero que ustedes entiendan fue que la liberación fue con un propósito. Quiero que ustedes entiendan que la liberación de los discípulos fue con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué le dijo el ángel? Y puesto en pie en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y déjenme decirte, ¿dónde estaban los discípulos cuando fueron metidos presos? En el templo. Escúchenme bien. Los discípulos estaban en el templo predicando cuando vinieron las autoridades y los metieron presos. Ahora viene el ángel de Jehová, los saca de la cárcel y lo primero que le dice que tienen que ir ¿para dónde? Allá al templo donde fueron arrestados y vuelvan a predicar. Y yo no sé ustedes, pero si te fue mal en la cárcel y ahora el ángel de Jehová te saca y tú dices, libertad, por aquí no hay quien me coja,
Pero el ángel de Jehová te dice, no, 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 ¿y para dónde tú vas? Si te estoy sacando porque tienes que terminar lo que te dije que hiciera. Y tú le puedes decir, pero espérate, si yo vuelvo allí, ¿qué me van a hacer? Me van a arrestar otra vez, pero tú estás loco. Mándame a otro país, mándame a otra iglesia. Ya allí me tienen velado. Le dije, se puso a discutir los discípulos con el ángel. No. Los discípulos no se pusieron a discutir con el ángel porque los discípulos también tenían claro de que ellos no habían terminado la misión. Y muchas veces, muchos de nosotros hemos comenzado la misión. And sometimes we give up without finishing. A veces nos damos por vencidos sin haber terminado la misión. ¿Cuántos cristianos hemos dejado de trabajar sin haber cumplido la misión por la cual Dios te ha liberado? ¿Te has dado cuenta? Los discípulos fueron liberados con un propósito. God has set you free because he has a purpose for you. Dios te ha liberado porque Dios tiene un propósito contigo. Todavía no lo has terminado, mi querido hermano. That's why he has set you free. Por eso él mismo ha venido a liberarte, porque no lo has terminado. Mira que por mucho que he trabajado, todavía Dios dice, Edwin, ¿pero quién te dijo que hemos terminado? Apenas estamos empezando. Y aquí estoy yo en el rumbo de mi vida. Y Dios solo me dice, Edwin, apenas estamos entrenando. Todavía tú no has empezado lo que tengo para ti. Y el Señor todavía me está puliendo. Y ustedes todavía piensan que han terminado. ¿Quién te dijo eso? Lo que Dios te está haciendo es preparándote, te está liberando, porque el diablo no podrá pararte hasta que tú no cumplas el propósito por el cual Dios te ha liberado. There's a purpose in your life. Hay un propósito grande en tu vida. Y déjenme decirle que el propósito de cada uno de nosotros es diferente. El mío es diferente al del hermano Juan. Es más, Juan con Josie, que son esposos, tal vez el propósito de Juan es diferente al de su esposa. Pero déjenme decirle que lo más lindo de todo esto es que no importa cuán diferente sea cada uno de nuestros propósitos, God wants to count with you. Dios quiere contar contigo. Dios te va a ayudar. He's going to set you free. Te va a liberar so you can fulfill that purpose. Para que tú puedas cumplir el propósito. ¿Estás entendiendo ahora que de todas las cosas que Dios te ha liberado, de los accidentes, de las enfermedades, de la angustia, del dolor, es porque Dios no ha terminado contigo, mi querido hermano? He's just starting. Él solo está empezando, mi querido hermano. Y apenas Dios está empezando con nosotros y nosotros estamos pensando cómo vamos a terminar. How are we going to quit? ¿Cómo vamos a renunciar lo que todavía no hemos ni comenzado? Pero Dios dice, He's going to fulfill that purpose with you. Dios te sigue diciendo, yo voy a cumplir ese propósito contigo. Trust me, confía en mí. Tú podrás hacerlo. Permíteme ser tu Dios para poder realizar. De la única manera que tú puedes realizar este propósito es dejando a Dios ser Dios y tú su discípulo. Cuando tenemos los roles claros de quién es el que está al control de nuestra vida, no hay nada que temer, mi querido hermano. Yo sé que lo que yo le estoy diciendo a ustedes para muchos es difícil de comprender y aún de aceptar porque requiere fe. Fe de lo que no has visto. Una confianza absoluta de lo que tú piensas que podría hacer y tal vez no, pero entiende de que Jehová sí puede hacer. Miren, el ángel de Jehová les dijo a los discípulos, id y puestos de pie, anunciar al pueblo todas las cosas. Los discípulos, una vez libres, ¿qué hicieron? What direction they went? Se fueron para el templo. They went to the temple. ¿Sabes qué? Jonás huyó, ¿verdad? Jonás debatió mucho con Dios, pero at the end,
he fulfilled his purpose. So, no importa que tú huyas o you follow, Dios te ha llamado, Dios te va a ayudar a cumplir el propósito. Cuando nosotros entendemos a la plenitud de todo lo que conlleva el plan de Dios, entendimos por qué estuve peleando con él. Ahora entiendo que era el plan mucho más puro, más limpio. Wow, no debía haber dudado. Pero dice que los discípulos fueron inmediatamente al templo y tan pronto llegaron al templo, comenzaron a enseñar. Dice, cuando los apóstoles aparecieron entre los hermanos, les contaron cómo les había conducido el ángel directamente entre los soldados. Ellos caminaron al lado de los soldados y ni un soldado los vio. Increíble, mis queridos hermanos. ¿Quién puede creer semejante cosa? Que tú pases frente a la cara de alguien y no te puedan ver. Así será cuando llegue el tiempo del fin, que estemos siendo perseguidos y el ángel de Jehová estará frente a nosotros y pasarán por nuestro lado y no nos tocarán. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pasará exactamente lo mismo. Pasarán por el lado nuestro y no nos verán. Y nosotros solo seremos testigos del maravilloso poder de Dios protector sobre sus hijos. Que con nuestros ojos los vemos pasando por nuestras caras y no nos verán. Dice, y les había dado la orden de reasumir la tarea que había sido interrumpida por los sacerdotes y gobernantes. Aquellos se llenaron de gozo y asombro. Y déjenme decirles que quienes estaban interrumpiendo la misión de Dios, el propósito de Dios, eran los líderes de la iglesia. ¿Escucharon eso? Quienes estaban impidiendo el propósito de Dios eran los líderes de la iglesia. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando los líderes de la iglesia pierden la mirada de Jesucristo, entonces se convierte en piedra de tropiezo en vez de ser facilitadores. ¿Se acuerdan que yo creo que en la iglesia de Pecha le he predicado y en muchas les he mencionado? Dios nos ha llamado a ti y a mí ser facilitadores, no la piedra de obstáculo. Tú y yo hemos sido ser facilitadores para que la persona se encuentre con Jesús. No debiéramos ser la razón por la cual ellos impidan llegar a Jesús. Ahora, otro punto. Dice, ¿cuál fue la decisión tomada en el concilio de Sanedrín? Bueno, dice que los sacerdotes, los gobernantes, el concilio se reunió y decidieron acusarlos a ellos de la muerte de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ese evento? Y dice, y de conspirar para privar a los sacerdotes de su autoridad y darles muerte. Confiaban en que la muchedumbre se sentirían entusiasmadas para tomar el asunto en sus manos y tratar a los apóstoles como ellos habían tratado a Jesús. Eran conscientes de que muchos de los que no habían aceptado la doctrina de Cristo estaban cansados con el gobierno arbitrario de las autoridades judías y ansiosos de que se produjera algún cambio definido. Pero dice, si estas personas llegaban a interesarse en las creencias de los apóstoles y llegaban a aceptarla y reconocían a Jesús como el Mesías, temían que la ira de todo el pueblo se suscitara contra los sacerdotes y les hicieran responsables del asesinato de Cristo. Entonces decidieron tomar medidas energéticas para impedirlo. Cuando mandaron a buscar a los prisioneros, ahí fue que se dieron cuenta que los prisioneros, ¿qué pasó? Ya no estaban. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y dónde fueron? ¿Para dónde cogieron estos muchachos? ¿Verdad? Y estaban preguntándose, pero dice que de momento llegó alguien con un informe y el informe dijo, ¿dónde estaban los varones que habían sido liberados de la cárcel? ¿Dónde estaban? ¿Dónde? Dígame. Predicando. Ay, estaban predicando, mis queridos hermanos. Mira, ojalá que si me fueran a meter preso, que me cojan predicando. Que vengan ahora que yo estoy conectado, que me cojan hasta bajando para Jehová. Prefiero pasarla así, a que me cojan haciendo algo malo. Eso no es. Mejor que me metan preso trabajando para Jehová. Y dice que dieron el reporte, dice, y aunque los apóstoles fueron milagrosamente librados de la prisión, hubieron dos cosas que dice el libro de la historia de la redención. Hubieron dos cosas
que Dios no les impidió a los apóstoles que les pasaran. ¿Cuáles fueron las dos cosas? Dios los liberó de la cárcel. Y después que Dios los liberó de la cárcel, hubieron dos cosas que les sucedieron que Dios no impidió que les pasaran a ellos. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Examination and punishment. ¿Cómo fue? Examination and punishment. Punishment and examination. Ok, estoy buscando una más. ¿Qué te dice, Evi? I was going to say the same thing. Yeah. Era eso, fue que ellos pasaran por el juicio y que pasaran por el castigo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que mucha gente me dice, ¿por qué ustedes piensan que Dios no les impidió que ellos pasaran por el juicio o que le evitara el castigo? Do you think there was a purpose for that? ¿Ustedes piensan que había algún propósito por el cual Dios no impidió que sus discípulos, que Dios le tenía la misión, que Dios los liberó, que fueran exentos de algún juicio o del castigo? ¿Por qué Dios, que es un Dios todopoderoso, no le impidió que ellos pasaran por ahí? ¿Había algún propósito? Yes. What do you think? By them preaching about the Lord, they had to believe that that was true. And for them to, being punished because of it, if you don't believe, if you think it's just a lie, you're not going to put your life in danger. And so the people saw that, because they were ready to die, they knew that it was the truth. They knew that they were saying the truth, that they were preaching who they say they were preaching. Bien. So, la hermana Sevi dice de que la razón por la cual Dios lo permitió era para que ellos mostraran que en realidad ellos creían lo que ellos estaban predicando. No era lo mismo de hablarle de un Dios que resucitó, de un Dios que le dio el poder del Espíritu Santo que se estaba manifestando en su vida. Y ahora en el momento del castigo, si ustedes estuvieran diciendo algo que fuera mentira, y tú sabes que ahora te van a azotar, y más con los látigos como lo que venía antes, si lo que tú estabas diciendo era mentira, lo primero que te iba a decir, no, a mí tú no me pegues, espérate. Niego mi fe, olvídate de esto no es cuestión conmigo, ¿verdad? Y se dio right in the nail en el sentido que Dios, ustedes entienden que muchas veces nosotros, como prueba de lo que estamos diciendo que es cierto, tenemos que pasar por el dolor y la tortura. Y en el proceso del dolor y la tortura, le mostramos al mundo que lo que estamos diciendo era que es cierto. Mira que it's a hard way, es una manera difícil de hacerle entender al ser humano, pero en el proceso de tu dolor y tu tortura, tú le muestras al mundo la verdad que tú tienes. Cuán genuinas son tus palabras que estás dispuesto a pagar el precio que se requiere para que se entienda que lo que tú estás diciendo es genuino. Es un precio alto. If you compare, es un precio alto, pero ni siquiera ese sacrificio que nosotros muchos tendríamos que pasar se compara con el precio que pagó Jesús. ¿Están entendiendo esto? When you really think about it, cuando tú lo piensas en realidad, tú dices, wow, es un precio alto. Pero ni aún nosotros pagando ese precio se compara al precio que pagó Cristo Jesús por ti y por mí para redimir. It's not even nothing. Ahora, otro punto, muy buen punto. Dice, Cristo había dicho cuando estaba con ellos, y esto está en Mateos 10:17, quedó registrado, dice, igualdaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Jesús mismo les dijo, ustedes tengan cuidado porque van a ser entregados por los mismos líderes de la iglesia. Para que ellos, ¿qué cosa? Los castiguen como lo hicieron con Jesús. Y dice, Dios les había dado una muestra de su cuidado y una seguridad de su presencia al enviarle al ángel. Ahora a ellos les tocaba sufrir por causa de Cristo, a quien ellos predicaban. La gente estaba tan impresionada
por lo que había visto y oído, que los sacerdotes realmente sabían que era imposible ponerlos en contra ahora de los apóstoles, porque ellos estaban dispuestos a dar su propia vida para decirle al mundo que el mensaje que predicaban era un mensaje verdadero. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagarle ese precio? En la fe en la que tú te encuentras hoy, si por predicar en la iglesia tuvieras que pasar por semejantes torturas, ¿estarías dispuesto a predicar? Hermano Santo, ¿te gustaría predicar el próximo sábado? Y hermano Santo, no, ¿sabes? Mi agenda está llena. ¿Me entiendes? Porque sabe que el precio por hacerlo es doloroso, pero ¿cuánto estamos dispuestos si entendemos que quien te llamó a predicar fue Jehová? Y aquí es donde nuestra lealtad se va desarrollando. Déjenme decirles, si hay alguien que es sumamente leal, fue Cristo. He have never let you down. Nunca te ha abandonado. La pregunta es, ¿serás tú leal a Jehová? The same way he is to you. Dice, ¿cuál fue la razón para ser llevado ante el concilio de sumos sacerdotes? ¿Cuál fue el crimen cometido por los apóstoles? ¿Qué peligros corrían si fueran juzgados ellos mal? ¿Y qué decían ocultar los líderes? Me puse a buscar y dice, ¿y cómo los trajeron? Los presentaron ante el concilio. La costumbre en aquel entonces era que los miembros del concilio se quedaban sentados y los que eran acusados permanecían de pie ante ellos. ¿Por qué razón los que estaban acusados se quedaban de pie y los del concilio se quedaban sentados? Porque esto supuestamente aumentaba la autoridad que tuviera la junta de la iglesia sobre ellos. It's a way to show them we are higher than you. Estamos por encima de ti. Esto era, me puse a investigar. Entonces dice, los saduceos no creen en la resurrección y se oponen a los apóstoles porque los apóstoles predicaban de que Dios resucitó a Jesús de la muerte. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo esta vez sin violencia. Y esta vez los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y es como hoy en día, si hay una protesta y algo así, los policías van, tú ves que ellos tienen cuidado porque aunque son muchos los policías, son más los protestantes. Entonces a veces tienes que manejarlo de una manera sigilosa porque también tu vida coge peligro. Entonces dice, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote le hace la siguiente pregunta. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre? Se les prohibió ello absolutamente hacer cualquier predicación en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En ese momento no estaban tan dispuestos a llevar la culpa de asesinar a Jesús como cuando se unieron a la tumba degradada para gritar, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora estaban estaban negando. Ahora, me puse a leer, decía, no nos denunciamos estrechamente que no enseñáis en este nombre. Eso fue en el incidente del paralítico, cuando los amedrentaron. La mayor preocupación del concilio es que los apóstoles no se hayan sometido a su autoridad. Y muchas veces ustedes van a ver ciertas juntas de la iglesia y ustedes ven que hay hermanos que están haciendo obra misionera, que están llevando comida a los enfermos y dicen, oh, pero eso no fue aprobado por la junta, ¿por qué tú estás haciendo eso? Y vienen los hermanos y le dicen, es que, ¿qué aprobación de junta yo necesito para ir a ayudar a alguien que esté en necesidad? Pero hay muchos hermanos que son tan metódicos y dicen, no, si la junta no lo aprobó, usted no puede hacerlo. Entonces quieren imponerle a usted que usted no puede hacer ¿qué cosa? La obra misionera. Pareciera como absurdo, pero muchos de nosotros que hemos tenido que pasar por situaciones similares, entendemos lo que estoy hablando. Y entonces como líderes, sin que nos demos cuenta, estamos impidiendo al llamado que Dios puso sobre esa persona de hacer esa obra.
o aquel está repartiendo literatura. No es que la iglesia no pidió que usted repartiera la centinela. Eso hay que hacerlo cuando la iglesia van a salir juntos. Usted no puede hacer eso solo. ¿Sabe? Entonces ponemos reglas que son como que absurdas, que impiden que el llamado que Dios puso en el corazón de esta persona se haga. Entonces muchos de esos hermanos, cuando la iglesia les ponen mucho tropiezo, o entonces ellos dicen, ok, lo llevamos a la junta, y cuando la junta vota, dicen, no lo podemos hacer porque se incurren tantos gastos y tenemos tantos proyectos. No sé si se han sentido algo como así. Entonces el hermano dice, ok, no lo puedo hacer solo, lo llevo a la junta tiene otros planes, otras cosas. Entonces los hermanos se desaniman y terminan ¿qué? Yéndose de la iglesia. Por la única razón que no les facilitamos hicieran el llamado que Dios puso en su corazón a hacer. ¿Me están entendiendo? Cositas como esas que son absurdas, nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para que otros puedan crecer y hacer el llamado y el propósito por el cual Dios lo llamó. Nosotros como iglesias, como líderes, tenemos que ser facilitadores. Estoy siendo claro, hay que hacer las cosas así. Y así era en aquel entonces. Entonces dice, he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. En este primero, 2 cargos que se presenta el alto sacerdotes a los apóstoles no solo han de desafiar la orden del concilio de mantener silencio, sino que han persistido hasta haber llenado a Jerusalén de su doctrina. Los lectores oyen de la boca de los príncipes y de los sacerdotes que la ciudad sobre la cual han de regir, de hecho, está fuera de su control. Esto es irónico. No se puede parar la palabra. Y le dice en el versículo 28, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Escuchen esto. Cuando dijo esto, el príncipe de los sacerdotes evitó mencionar el nombre de Jesús. Se refiere a este hombre como intentar de disminuir a la persona que ellos mataron. Este es el segundo de los 2 cargos que los príncipes de los sacerdotes presentarán contra los apóstoles. No solo han enseñado al pueblo acerca de Jesús, pero también han confrontado al concilio por la sangrienta culpabilidad de la muerte de Jesús. Son las 2 razones por las cuales los discípulos estaban siendo presentados ante el concilio, fue porque continuaron predicando y porque acusaron a los líderes de la iglesia por la muerte de Jesús. Por esa razón metieron preso a los discípulos. Esas fueron las 2 razones que ellos tenían. Pregunta que yo hago. ¿Era cierto que los discípulos siguieron predicando? Sí. Segunda cuestión que hago. ¿Era cierto que los discípulos seguían diciendo que una de las razones por las cuales Jesús se murió fue por culpa de los líderes? ¿Es cierto? Ok, entonces, ahora, ¿había algún peso alguno para ser sentenciados por alguna de esas 2 cosas? ¿Había algún peso, alguna ley que prohibiera que ellos hicieran semejante cosa? No. No lo había. Era solo la autoridad de la iglesia imponiendo reglas que no existen para tratar de aplacar sus pecados. ¿Y qué quiero decirle esto? Que muchas veces ciertos líderes, para tratar de aplacar sus pecados, comienzan a crear reglas que estropean la obra de Dios, mis queridos hermanos. Reglas que no existen y la ponen como ley por encima de la palabra de Dios para que las cosas sean hechas a su manera y no como Jehová lo ha establecido. No hay una diferencia. Y aquí es cuando nosotros tenemos que entender cuando el hombre quiere imponer su voluntad por encima de la de Dios. Y aquí vemos, si sigue poniendo esto mejor, dice, si es cierto lo que decían los discípulos, que el concilio era culpable de haber asesinado a Jesús, la ley judía, me puse a leer, la ley judía le daría a la familia de Jesús el derecho de vengar su muerte. ¿Está bien eso? O la ley que si tú matabas a algún familiar, tú tenías derecho a poder darle muerte. Si ellos temían que si ellos seguían predicando de que ellos fueron los causantes de la muerte de Jesús, que algún familiar de Jesús
la ley protegiera a ellos, que ellos le podían dar muerte a los líderes de la iglesia, del concilio. Ah, mire ese punto interesante. Ahora se pone mejor. Miren en esto. Y dice, esencialmente, el príncipe de los sacerdotes decía, ¿estáis tratando de matarnos por nuestra parte en la muerte de este hombre? Oye, decía, como que me quieres matar echándome la culpa de que yo fui culpable de la muerte de él. Entonces dice, ¿qué le contestó Pedro a los líderes? Que debiera ser nuestro consejo para nosotros hoy. Y aquí es donde se pone la parte más linda. Pedro, con los otros apóstoles, asumió la misma estrategia defensiva que en el juicio anterior. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ángel enviado por Dios los libró de la prisión. Les mandó enseñar en el templo. ¿Quién los libró de la cárcel? El ángel del Señor. ¿Quién los mandó a volver a predicar a la iglesia? El ángel del Señor. Y dice, al seguir sus indicaciones, les estaban obedeciendo el mandato divino y debían continuar haciéndolo, no importaba cuánto les costara. Y aquí lo que ustedes tienen que entender es que cuando Dios te manda a hacer algo, no importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga la junta de la iglesia, Jehová está por encima de toda autoridad. ¿Estás entendiendo? Cuando Jehová mismo es el que te dice, hazlo, no permita que ninguna junta, que ningún líder, que ningún gobierno, que ninguna autoridad te detenga. Jehová proveerá los recursos, Jehová proveerá los medios. Haz lo que Jehová te ha llamado a hacer. ¿Estamos entendiendo eso? Es un llamado que es sumamente sublime, que tenemos que entender que tenemos que hacerlo. Y ellos estuvieron claros. El mismo ángel de Jehová me liberó. El mismo ángel de Jehová me manda a predicar. Ahora yo tengo que decidir, ¿le hago caso al ángel de Jehová o le hago caso a las autoridades? Las autoridades me prohíben predicar. Jehová me dice, ve y predica. ¿Y a quién le hago caso? Y nosotros como pueblo de Dios vamos a encontrarnos en un punto medio. And you have to make a decision. Tú tienes que tomar una decisión. Y mucha gente me va a decir, ay, hermano Edwin, ¿qué debo decidir? No. No es lo que el hermano Edwin diga, es lo que Jehová te ha mandado a hacer. Hazlo. Créele a Jehová. Confía en Jehová. ¿Me va entendiendo? Nunca ha sido lo que diga el hermano Edwin, lo que diga el tal hermano, tal pastor, es lo que Jehová te ha llamado a hacer. Jehová nos llama a todos, we have a purpose. Empezamos del principio. Todos hemos sido liberados con un propósito. Todos hemos sido sanados con un propósito. Hubiésemos muerto si no hubiésemos sanado. Hubiésemos muerto en el accidente. Hemos pasado por tantas cosas. Jehová ha cuidado de nosotros. He have a purpose. Tiene un propósito. Y ahora que te toca a ti hacerle el propósito, are you willing to do it? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Tienes que tomar una decisión. Y muchas veces Dios te va a pedir hacer algo que parece que va en contra de ciertas filosofías o ciertas ideas o ciertas nuevas reglas que han creado ciertas religiones, pero que no son bajo un así dice Jehová. Entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no va a cambiar lo que ha establecido en su palabra. ¿Me van entendiendo eso? Lo que está en su palabra, Dios no lo va a contradecir. Pero lo que el hombre ha establecido fuera de la palabra de Dios y lo ha constituido como ley, Jehová te va a decir, no. Yo te pedí que regreses a mi palabra, a la senda antigua, a la palabra que te da vida y te da esperanza. A ese mandato es el que tú te tienes que aferrar y Jehová te va a llamar a volver a la senda antigua. Entonces Pedro dice, al seguir sus indicaciones, estaban obedeciendo el mandato divino y debían continuar haciéndolo, no importaba cuánto le costara. Pedro continuó,
el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matáis colgado en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra con príncipe y salvador, para darle a Israel el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que lo obedecen. En su defensa anterior ante el concilio, Pedro hizo un comentario relacionado: juzgar si es justo delante de Dios obedecer ante vosotros y a Dios, porque no podemos dejar de decir que le hemos visto y oído. En su respuesta al príncipe de los sacerdotes, Pedro cambia el enfoque del diálogo. Su interés no es desobedecer el concilio. Yo quiero que usted entienda que Dios no nos ha pedido a nosotros ir en contra del gobierno. Dios no nos ha pedido a nosotros ir en contra de la iglesia. Pedro no quiere ir en contra del concilio, sino que Dios nos pide obedecer las órdenes que Dios nos ha dado. Y muchas veces la autoridad, aún la misma iglesia, son los que te impiden a ti obedecer a quién, a Dios. Y en ese ámbito, cuando tú tienes que escoger entre Dios o las reglas que han establecido el hombre, obedece a Jehová. El concilio es una autoridad importante. La junta de la iglesia es una autoridad importante. Y hay que darle el respeto y la autoridad que se merece. Pero esa autoridad, la junta de la iglesia, tiene que estar subordinada por el mismo Dios. Tiene que estar siendo dirigida por el mismo Dios. Y la autoridad, ustedes tienen que entender que si Dios te llamó para hacer algo y esa junta está siendo dirigida por Dios, la junta de la iglesia te facilitará todo. Pero cuando la iglesia ha perdido el enfoque por Dios y Dios te llamó a hacer algo digno, como te dije, alimentar a la gente, repartir literatura, y la iglesia te pone obstáculos de que tiene que hacerla aprobada de aquí para allá, entonces ya tú sabes que esa iglesia no está siendo dirigida por Dios. Porque si Dios te llamó a algo y esa es su iglesia, la iglesia te va a dar la luz verde. Es más, te facilita los materiales para que tú seas partícipe del llamado que Dios te hizo. Dice, al enfrentarse con la autoridad civil, muchos cristianos a menudo citan la respuesta de Pedro al príncipe de los sacerdotes. Y aquí yo tengo que ir al otro lado de la moneda. Because a lot of people use this as an excuse. Muchas personas usan este texto para una excusa para rebelarse ante las autoridades. Muchas personas quieren rebelarse a las autoridades y quieren utilizar ese mismo texto de es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora tengo que ser claro porque el apóstol fue claro con esto. Y dice, aquí hay una tensión que cristianos deben reconocer. En las epístolas, Pablo y Pedro enseñan a los cristianos, y eso está en Romanos 13, 1, 2, Primera de Pedro 2, 3 al 14, donde dice, toda alma se someta a las potestades superiores. Pablo dice, sed pues sujeto a toda ordenación humana. Pedro, incluyendo, dice, a los líderes civiles como reyes y gobernadores. Pablo continúa diciendo en Romanos 13, 7, pagar a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. En todo momento se nos dice a nosotros que nosotros tenemos que responder y respetar a qué cosas, a las autoridades. No obstante, tengo que ser claro en ambos aspectos. Estas admoniciones no llegan a decir que cristianos deben obedecer cada declaración que las autoridades hagan. Aunque ellos hacen las amonestaciones que tenemos que someternos a todas las autoridades, no dice que tenemos que someternos a todo lo que ellos digan. ¿Van entendiendo? No tenemos que someternos a todas las reglas que crea el gobierno. No tenemos que someternos a todas las reglas que crea la iglesia. Hay una estipulación, como la iglesia, como el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. No te dice que tienes que hacerle caso a todo lo que diga tu padre y tu madre. Hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción, mis hermanos? Cuando va en contra de Dios. Ahí está. Cuando papi y mami te digan no y hagas algo en contra de lo que vaya la Biblia, papi y mami pierden esa autoridad porque es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres.
Mientras papi y mami, todo lo que me piden que haga, va de acuerdo a lo que Jehová ha establecido y no va en contra de mi conciencia, de las cosas que yo hago, yo me someto a la voluntad de mis padres. ¿Van entendiendo? Cuando el gobierno crea el gobierno, las luces, cuando es verde, camina, cuando es rojo, te detiene. Simples reglas para mantener el control, nos sometemos a esas leyes. Pero cuando comienzan a crear leyes que van en contra de aquello a lo que Dios ha establecido, ahí es cuando Dios nos da autoridad a que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no, de alguna otra manera nos sometemos a toda autoridad. ¿Van entendiendo? No podemos utilizar este texto e irnos al otro extremo. Yo tengo que ser muy cauteloso. Ok, dice, lo difícil para el cristiano es determinar cuándo desobediencia civil es necesaria. Ahí es la parte que es más difícil. ¿Cuándo es que nosotros podemos decir no lo vamos a hacer? Cuando es desobediencia civil, seguir a Dios, y cuando es solamente una obstinación, una tercadez nuestra. Yo le voy a dar un ejemplo y voy a ser muy cauteloso y lo voy a decir con el respeto de todos. En ningún momento no hay ninguna parte en la Biblia que se prohíbe la vacunación. La Iglesia Adventista está muy clara de que no está en contra de la vacunación. Pero vemos muchos hermanos que decimos que la iglesia y que Dios dicen que no, y decimos que sí es marca de la bestia cuando no tiene que haber nada que ver con eso. Me van diciendo, ya eso es obstinación. Eso no va y queremos desobedecer ciertas reglas que se están estableciendo. Eso es obstinación. No es que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Porque Dios quiere que nosotros practiquemos la prevención. Ojo, hermana Sebi. I'm sorry to say, but that's when people don't know the prophecy. It's when they don't study. Because it does, if they know what the mark of the beast is, then they will not say that the vaccination is the mark of the beast. If you study your prophecies, then you're gonna know what's the mark of the beast. Is it great to have that in your body? Probably not, but it's not mark of the beast for sure. Muy bien. Sebi dice que cuando nosotros predicamos o comentamos ciertas cosas, lo único que reflejamos con ese tipo de comentarios es que no estamos estudiando nuestras profecías y nuestras Biblias, porque nosotros sabemos que la marca de la bestia no tiene que ver nada con la vacunación. Entonces, sí es cierto que si tú decides no tomarla porque dice que puede hacer daño a tu cuerpo, está todo en cuanto a eso es correcto, pero tratar de utilizar una cosa para justificar la otra es una obstinación, y tratar de poner a la iglesia detrás de tus acciones cuando no tiene que ver nada con eso es obstinación, mi querido hermano. Y Dios nos ha llamado a nosotros a obedecer todas las autoridades siempre y cuando lo que las autoridades hagan no vayan en contra de lo que Dios te ha pedido a ti y a mí. Por eso estoy diciendo que es una línea tan fina poder distinguir cuándo está bien irnos en contra y cuándo no. Y para esto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que orar mucho, estudiar mucho la Biblia y buscar consejo entre otros cristianos, incluyendo a la iglesia. Pero a veces la iglesia, muchas iglesias se han corrompido o se encuentran involucradas con alguna autoridad civil corrupta, y en este caso su capacidad de aconsejar queda comprometida. Reformistas antes creían necesario desafiar a la iglesia. Justamente seguían la mayor parte de protestantes, injustamente según la mayoría de los católicos. No sé si ustedes se acuerdan de Martin Luther King. Él creyó necesario desafiar a la segregación y a la discriminación racial, prácticas generalmente aceptadas en las iglesias blancas del sur de aquellos tiempos. Las iglesias del sur, que eran blancos, decían que estaba bien que los blancos estuvieran un lado, que los negritos en otro lado. Y Martin Luther King decía, no, Dios quiere que todos estemos como unidos. Pero en aquel entonces, esas iglesias blancas
En el norte estaban diciendo que eso estaba aceptado. Y en ese caso, él creyó necesario desafiar ese tipo de doctrina que no era cierta. La mayoría de los cristianos hoy dirían que él actuó correctamente. Pero en aquel entonces decían, no, él está haciendo mal. ¿Me va entendiendo? Entonces la pregunta no es si debemos obedecer a Dios en vez de las autoridades humanas, sino cómo discernir cuándo y cómo debemos hacerlo. Vuelvo y repito, la pregunta entonces no es si debemos obedecer a Dios en vez de la autoridad humana, sino cómo discernir cuándo y cómo debemos hacerlo. ¿Les gustaría a ustedes saber cómo discernir entre cuándo y cómo hacerlo? Si desea saberlo, conéctese la semana que viene porque veo que se me acabó el tiempo y voy a comenzar con esa pregunta, contestándoles a ustedes cómo discernir el cuándo y el cómo. Estamos con luz verde de desafiar a las autoridades cuando van en contra de lo que ya Dios ha establecido. Y vamos a la semana que viene con eso, a terminar este capítulo. Todavía me quedan varias preguntas interesantísimas de este capítulo. Y de vez entramos al capítulo nuevo, que es cuando se comenzaron a la necesidad de crear el concilio evangélico, las iglesias. Es un capítulo sumamente corto, so podemos añadir estos dos capítulos y complementarlo bien. Entonces, orar para que culminemos. Querido Padre, agradecido estamos por cada una de tus bendiciones, por tu amor, por tu cuidado, porque tú, Señor, eres el que nos dirige y nos bendice. Estamos viviendo en un tiempo difícil, crucial en la vida del ser humano, en la cual pedimos, Padre, que tú nos prepares para que podamos tomar la decisión que tomaron tus discípulos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojalá que esa respuesta pueda ser una realidad en nosotros desde hoy hasta en el momento en que tengamos que decidir. Bendice, Padre, a todas las personas que se han conectado en esta tarde, que de alguna manera hayamos podido sentir que hemos sido bendecidos por ti y darnos la ansiedad de querer venir la semana que viene a continuar estudiando tu palabra. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.